Abra su Biblia conmigo en Mateo 7, del 21 al 23. Y vamos a leer lo que la palabra dice acerca de esto. Dice Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay muchos que dicen Señor, Señor, o sea, que creen en el Señor Jesucristo, que profetizan, que echan fuera demonios y hacen milagros supuestamente. Sin embargo, Cristo dice que no los conoce porque ellos no hacen nada. Ellos no hacen la voluntad de Dios, sino que son hacedores de maldad. Ellos no se apartaron de su maldad, no se arrepintieron. Y esa es la voluntad de Dios para cada ser humano, según Hechos 17, del 30 al 31. Las personas tienen que arrepentirse. Las personas tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer del agua y del Espíritu. Sin arrepentimiento no hay salvación. Aunque usted crea en los milagros, aunque usted crea en la sanidad o aunque no crea, hay que arrepentirse porque Dios pasó por alto el tiempo de la ignorancia y ahora manda que todo ser humano se arrepienta. Vaya o no vaya a la iglesia, crea o no crea. Él está diciendo que los hombres tienen que arrepentirse. En Lucas capítulo 13, versículo 3, la palabra dice, os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en Lucas 15, 7, la palabra dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 la palabra dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 la palabra dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y en Hechos 11:18 la palabra dice, entonces oíd estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta es entonces la condición de las iglesias en la actualidad. Muchos de los que se creen salvos porque creyeron en Cristo todavía están sumergidos en sus delitos y en sus pecados. Todavía son personas inconversas porque nunca se han arrepentido. Por lo tanto, cuando Cristo venga para arrebatar a su iglesia, para llevarse a los verdaderos cristianos, dejaremos iglesias locales llenas de personas. Se quedarán iglesias llenas de personas que todavía no se han arrepentido de corazón, no se han convertido a Jesús. Y estas son las iglesias que vemos en el cuadro doctrinal de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Y es por eso que el Señor le escribe a la iglesia. Porque en esas 7 cartas de Apocalipsis capítulo 2 y de Apocalipsis capítulo 3 está el mensaje o la voz de alerta
que a través de las edades, que a través de los años, el Señor le ha dado a la iglesia. Amén. Ya que en cada una de esas cartas de Apocalipsis capítulo 2 y de Apocalipsis capítulo 3 hay algo que uno como cristiano se tiene que aplicar. Amén. Porque este mensaje es un mensaje de alerta para el cristiano, para la iglesia. Y este mensaje le habló, es cierto, a los creyentes de esa época, pero también le habla a los creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo. O sea, nos habla a nosotros hoy en día. Por eso es que sabemos que la aplicación doctrinal tiene que tratar de otra dispensación y no de la nuestra solamente. Estas iglesias en Apocalipsis son congregaciones de los creyentes que se quedaron después de nuestro arrebatamiento. Por eso la palabra afirma en segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2, versículo 7 hasta el 12, la palabra dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, después de nuestro arrebatamiento, después que suceda el arrebatamiento de la iglesia, según la palabra, puede ser que haya mucha confusión por un poco de tiempo. Pero dice la palabra que el anticristo saldrá con su gran mentira. Después que seamos arrebatados, que seamos trasladados o tomados por la fuerza y seamos mudados de un lugar a otro, el anticristo saldrá con una gran mentira y tratará de explicarle a la gente nuestra ausencia. Y la Biblia dice que Dios enviará un poder engañoso para que todos la crean. Entonces rápidamente todo se tornará normal otra vez y todo el mundo comenzará a vivir en paz y con mucha seguridad por 3 años y medio. La palabra habla de este tiempo o período de paz y seguridad. Entonces, en estas 7 cartas, el Señor también le habla a esos creyentes que vivirán esa época de tribulación. En estas 7 cartas, el Señor le habla a esos creyentes que se quedarán en la primera mitad de la tribulación, que no tienen que ver nada con nosotros, los cristianos de hoy en día. Por eso es interesante también observar este punto de vista
de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, en el siguiente audio vamos a explicar este punto de vista. ¿Cómo estarán esos creyentes que se queden en ese tiempo de tribulación? Y cómo el Señor extiende su misericordia y aún en tiempo de tribulación le sigue hablando a través de su palabra. Ha sido todo por hoy. Que Dios te bendiga mucho y que Dios te guarde. La paz de Dios siga reposando sobre tu vida. Le habló su hermano y amigo, Pastor Kelvin Abel Figuereo. Muchas bendiciones.